Curso Bíblico 7. Nuestro Señor Jesucristo no mandó escribir, ordenó predicar, y fue lo que hicieron los apóstoles en los primeros años. El Nuevo Testamento primero fue predicado, vivido y celebrado en el culto. Más que personas particulares, el Nuevo Testamento lo escribió la comunidad, el pueblo de Dios. Lo forman 27 libros, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, un Apocalipsis y el resto son cartas. Todo gira en torno a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías, el Redentor. Otros personajes pues son el Espíritu Santo, la Virgen María, la Iglesia. Circulaban muchos evangelios, cartas, Apocalipsis, pero la jerarquía de la Iglesia escogió solo esos 27 libros como parte de la Iglesia. El criterio fue que estuviera escrito por un apóstol o por un discípulo de los apóstoles. Mateo y Juan son apóstoles. Marcos y Lucas fueron discípulos. Marcos de Pedro y de Pablo y Lucas de Pablo. Con el impulso del Espíritu Santo todo se dio de modo natural. No hubo alguien que dijera vamos reuniéndonos para escribir los evangelios. No. Se empezaron a escribir trocitos con frases de Jesús, con parábolas, con la pasión, con sentencias de Cristo que el pueblo escribía brevemente o simplemente platicaba. Los apóstoles platicaron con estas personas, sobre todo Marcos y Lucas. Lucas dice al principio de su evangelio, lo que te voy a escribir es totalmente cierto, yo lo investigué. Y así, preguntando a personas que oyeron y vieron a Cristo, o a los hijos de estos, o personas que escucharon algo acerca de Jesús. Estas personas fueron consultadas y de todo ese grande material después se le dio forma, se le dio unidad. Memorizaban frases cortas de Jesús, como una que dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó según las Escrituras. Así nació el primer credo, luego surgieron aclamaciones, frases de Jesús, parábolas, relatos de milagros, la pasión. Los evangelistas vieron que era importante escribir para que no cambiaran las cosas, para que no se olvidaran. Recogieron ese material abundante, heterogéneo, y formaron los evangelios. Juan 20:31 nos dice que no se puede poner por escrito todo lo que se sabía, todo lo que se predicaba, lo que se enseñaba, sino solo lo principal. No descendían a detalles secundarios. ¿Qué estatura tenía Cristo? ¿Qué color tenía su piel, sus ojos? No, iban al grano. Jesús enseñó esto. Jesús realizó este milagro. El primero que escribió fue
Mateo, Marcos, que escuchó el Evangelio de Pedro, Lucas, que investigó, y Juan, que escribió al último, pues seleccionó aquello que no habían dicho los tres primeros evangelistas. El primer libro del Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses que escribió Pablo, porque había un problema importante allí. Creían que ya se iba a acabar el mundo, que la venida segunda de Cristo estaba por llegar ya, al grado que ya no trabajaban, etc. Pablo vio que el problema era serio y les escribió: tengan calma, Cristo vendrá, pero no señaló un tiempo, además no tan rápido, en fin, y así nació el primer libro del Nuevo Testamento. Esta carta se escribió aproximadamente el año 64, antes de que muriera Pablo. La siguiente cuestión era: de todos esos libros, frases, narraciones, ¿cuáles deberían elegirse como verdadera fe cristiana? Luego se pensó si debían formar parte de la Biblia. Así se fue formando la lista o canon de los libros del Nuevo Testamento. Se hicieron varias, pero la lista tal como hoy la tenemos se tuvo hasta el siglo VI, cuando ya la Iglesia estudió bien cuáles consideró que eran inspirados por Dios. Evangelio solo hay uno, en 4 versiones. Se parecen mucho, pero también se diferencian en cosas importantes. ¿Por qué? Hay 3 explicaciones. Una: cada autor tiene su propio talento y modo de ver las cosas y los acontecimientos. Segundo, cada quien tiene un objetivo especial y lectores diferentes. No es lo mismo escribir un evangelio para los judíos que sabían el Antiguo Testamento que para los extranjeros que no sabían nada, que había que traducirles palabritas que no entendían, pero que eran importantes citar de modo literal. Tercera razón: se aplican a lo esencial y no a detalles secundarios. Mateo, Marcos y Lucas se parecen entre sí porque leyeron a Mateo, porque tuvieron las mismas fuentes. Se les llama sinópticos, porque si se les compara se parecen mucho. Y los 3 pueden formar un resumen, una sinopsis. El Evangelio de Juan es bastante diferente. No hay que olvidar que también el Evangelio está escrito por orientales antiguos, que tienen los géneros literarios propios de su país, de su tiempo, que no se parecen a los estilos modernos. Fueron escritos para suscitar la fe en Jesús, no para hablar de cosas secundarias que a nosotros nos gustaría saber. Vamos a hablar brevemente de cada uno de los evangelios, después hablaremos con más amplitud también de cada uno de ellos. Mateo es un apóstol, era publicano, es decir, cobraba los impuestos
para los romanos, era un traidor a la patria. Y sin embargo, Jesús lo llamó. Es un judío que escribe a judíos, que conocen el Antiguo Testamento. Intenta demostrarles que ese Mesías que esperan es Jesús. El Evangelio de Mateo fue escrito hacia el año 80-90, en esa década. Tomo datos e informaciones, como ya dije, pues de otras personas. También, como todos los evangelistas. Es el Evangelio eclesial, y que más habla de Pedro, el primer papa, de la iglesia, que es la continuación del pueblo de Dios. Al principio, los apóstoles seguían yendo al templo de Jerusalén a rezar, pagaban sus diezmos, etc. Pero poco a poco fueron separándose hasta que rompieron definitivamente con la ley antigua, con el culto de Moisés, conservando desde luego lo importante, los mandamientos, la moral, la fe en Dios, etc. Solo en Mateo se halla la palabra iglesia, que significa comunidad. Mateo destaca a Pedro como jefe de ella. Es el único al que le da más importancia, le dedica varios pasajes. Contiene amplio material para los catequistas. Agrupa en 5 grandes discursos la doctrina de Jesús, a quien presenta como el nuevo Moisés, que en el monte, como Moisés en el monte Sinaí, Jesús en el sermón de la montaña, da la nueva ley, la ley perfecta. Es el hijo de David, descendiente de David. Termina cada uno de esos 5 grandes discursos diciendo: cuando Jesús hubo terminado estas palabras o estos hechos, se trasladó a tal parte. Mateo comienza con la genealogía de Jesús para decir cómo desciende de David. Y termina en José, no en la Virgen María, aunque los dos eran hijos descendientes de David, José y María. Termina en José, porque él es el varón, el jefe de la iglesia. El sermón de la montaña es la nueva ley que se debe de cumplir de corazón, no solamente con hechos exteriores. Enfatiza el fin del mundo, no para provocar miedo, sino una actitud de vigilancia y esperanza. Ya decíamos, se creía que Cristo vendría pronto, entonces habría que estar atentos. Y termina su evangelio con el envío de los apóstoles. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hasta aquí, queridos hermanos, continuaremos luego, si Dios lo permite.